En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el tercer domingo de Cuaresma y vemos la controversia, la impugnación y el rechazo a nuestro Señor, incluso haciendo milagros, eyectando a un demonio mudo. El pueblo se maravilla, pero la élite de los judíos le atribuye ese poder a Belcebú, príncipe de los demonios. Esa impugnación de la verdad que nuestro Señor, de lo que Él realiza, y que los debiera de llevar a concluir quién era. Todo lo contrario, su poder viene de Belcebú. Y así nuestro Señor, si hago esto con el poder de Satanás, entonces quiere decir que está perdido, porque su reino está dividido. Esa impugnación es justamente el pecado contra el Espíritu Santo. En el texto paralelo de este Evangelio de hoy, que es de San Lucas, en el texto paralelo de San Mateo, a continuación nos habla nuestro Señor de ese pecado contra el Espíritu Santo. Aunque en el de San Lucas no lo leemos, pero en el de San Mateo está, y vemos cómo se compagina perfectamente con esa actitud de los que debieran de recibirlo, del cual hablaban las Escrituras y los profetas, y en la dureza de su corazón y en la imposibilidad prácticamente demoníaca, no podían concebir la fe, igual que Satanás, con una diferencia, que Satanás no puede tener fe jamás. Y estos sí podían, pero no querían. Y por eso bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la practica, más que el hecho de la mujer que le dio a luz y lo amamantó. Porque Nuestra Señora tuvo que concebir en su alma por la fe, primeramente, a nuestro Señor, antes que en su virginal y santísimo seno. Tuvo que decir su fiat. Y eso es lo que cada uno también tiene que hacer. Esa concepción en nuestra alma, para que tengamos fe en la divinidad de nuestro Señor, que era lo que impugnaban al rechazar a nuestro Señor como el Mesías. Y por eso esa fe tiene que ser viva, practicarla, no solamente tenerla, sino que se traduzca en obras que corresponden. Y eso es lo difícil, porque está el mundo, el demonio y la carne, la triple concupiscencia, y peor, los pecados del espíritu, que no tienen lo grosero y lo evidente de los pecados de la carne,
pero que son peores, porque tienen más del orgullo satánico. El demonio no puede pecar carnalmente, es espíritu puro. Su pecado es esencialmente de soberbia. Y por eso es mucho más difícil los pecados espirituales, más sutiles, porque no tienen eso de crudo que a simple vista se puede ver y es rechazable, como todos los pecados carnales, por ejemplo. Y el pecado de los fariseos, que eran muy impolutos, muy rigurosos en las observancias, pero en el espíritu eran demoníacos. Y eso es el problema del fariseísmo, esa corrupción de la religión, de lo religioso, y en su grado sumo el rechazo de la verdad impugnándola. Y pecado que no tiene perdón, no porque Dios haya algún pecado que no perdone, porque sería en contra de su divina misericordia y de su poder, que todo lo puede perdonar, con la condición de que haya sincero arrepentimiento, reconocimiento de la falta. Pero ¿por qué se dice que no se perdona el pecado del Espíritu Santo? Porque sencillamente se rechaza el medio por el cual Dios nos ayuda, nos salva, la gracia que es el Espíritu Santo. Entonces yo rechazo la soga que me tiran para sacarme del abismo, corto la mano del que me ayuda para sacarme del agua. Entonces, ¿cómo me voy a salvar? Si la ayuda que se me ofrece, yo la amputo, la rechazo. Y por eso es, en su última instancia, como dice Santo Tomás, ese pecado que al momento de morir, de la impenitencia final, no se acepta la misericordia de Dios, la gracia de Dios, y se muere impenitente. Y eso le pasaba al pueblo judío por su orgullo religioso, por la exaltación de su raza que venía de Abraham, pero que estaba basada en la promesa, ni aún en la ley, sino en la promesa del Mesías. Y así, pues esa confrontación, y por eso esa impugnación. Y Él les dice que todo fuerte o toda casa que está custodiada, nada debe de temer. Pero si viene otro más fuerte, lo vence y lo destruye. Para que nosotros también tengamos esa fortaleza y no caigamos en dos errores. El uno en negar la existencia del demonio y su poder, y el otro extremo, magnificar el poder del demonio exageradamente y creer, como muchos,
como los gnósticos, que el mundo creado, material, es obra del demonio y lo espiritual es de Dios. Y el padre Castellani dice, como resabios de ese gnosticismo y de ese mundo material no creado por Dios, como de hecho lo es, sino por el demonio, viene el vegetarianismo, por ejemplo, todo lo que proceda de la carne. Y tiene mucha razón. Por eso hay un culto detrás de eso. Y las filosofías budistas son el rechazo del concepto de la divinidad. ¿Por qué creen que tienen esa cara los monjes o monjos budistas del Tíbet de imbéciles? Porque se han dedicado toda su vida a negar el concepto trascendental de la divinidad de Dios. Y ese vegetarianismo es una secuela. Entonces hay que ser equilibrado. Y tampoco hacer de los hábitos culinarios y alimenticios una religión, ni del deporte, ni de nada. La religión está en el culto debido al Dios verdadero y punto. Y no a inventarnos cuentos ni tonterías. Y todo con medida y equilibrio. Pero cuando uno se aleja impíamente de la verdad, pues vienen los 20.000 errores y la estupidez. Y cada uno hace de su estupidez el culto que más le gusta. Entonces que eso nos sirva de guía. Y vemos nosotros, mis estimados hermanos, muy lamentablemente, cómo actualmente se impugna la divinidad de Dios, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Hay un pecado de fariseísmo flagrante. No importa la divinidad de Cristo. Y por una comprensión mala de la obediencia, se hace de la religión católica la obediencia indebida a un papa que no está identificado con la verdad y una jerarquía que no se identifica con la verdad. Como me dijo por ahí un amigo medio ateo, que no cree, medio budista, muy vegetariano, por cierto, casualidad. Ya sin que me lo dijera me di cuenta por dónde iban las cosas. Porque uno se da cuenta por los síntomas, como el médico, cuál es la enfermedad que padece el individuo o el paciente. Pero sí, se dio cuenta que era de Monseñor Lefebvre, pero bueno, hay que obedecer al Papa, eso me enseñaron, sí. Pero al Papa cuando obedece a la verdad. Pero no es la obediencia ciega al Papa y que diga lo que se le dé la gana y se ponga la iglesia de ruana, por favor. Si no sería una religión de imbéciles. Entonces la obediencia, la jerarquía, tiene su fundamento en la verdad. Y esa verdad en la divinidad de nuestro Señor. Pero creer que yo puedo pensar cualquier cosa de Dios y hacer cualquier cosa mientras obedezca, ya soy católico. No, señor,
Eso ha sido un problema gravísimo en la iglesia, incluso antes del concilio. La santidad está en la obediencia, pero en la obediencia debida. Cuando la jerarquía y los superiores están compenetrados con la verdad, con la fe, pero no para hacer y deshacer a su placer y beneficio. Porque entonces la obediencia se convierte en un proceso de castración intelectual, mental, y hace a los sacerdotes, al clero y a todos los súbditos religiosos seres despersonalizados, niños imberbes, idiotas útiles. Y eso lo vemos hoy. Entonces hago de esa obediencia indebida en la paranoia de la santidad. No puede ser. Y esa mentalidad ha sido abonada durante siglos por la mentalidad del Kempis, hay que decirlo, que no tiene 1, ni 2, ni 3 siglos. Ese es el desastre. Y en el fondo porque no hay fe. No se oye la palabra de Dios y se la practica. Entonces nos cae muy bien, bienaventurado, no tanto el que te parió y te amamantó, sino el que oye la palabra de Dios y la practica. Por eso la religión se ha vuelto en una beatería y hoy, a favor de cualquier manifestación del cielo, sin tamizar si es de Dios o no es de Dios. O si ha habido contaminación. Por eso no estamos exentos. Si no nos centralizamos en la pura y absoluta verdad divina, transmitida por la Iglesia, y que la Iglesia oficial de hoy, apóstata y corrompida, no transmite. Por eso Monseñor Lefebvre hablaba de la tradición, porque en la tradición no hay nada que inventar, y eso es la Iglesia. Y una jerarquía que esté en contra de la tradición bimilenaria de la Iglesia y tradición que viene de Dios, de Cristo y sus apóstoles, no de hombres. Ahí está la verdad y la Iglesia. Por eso hay una reducción de la Iglesia a su mínima expresión, sin pastores. Pero por eso hay que atenerse a lo que se posee. Por eso en el Apocalipsis, y el padre Castellán insiste, las 3 últimas iglesias antes de la última, la de la Laodicea, guardad lo que tenéis, guardad lo que tenéis, guardad lo que tenéis. No hay que inventar nada, no hay que crear nada, ni salvar nada, sino lo que se tiene, poseerlo y mantenerlo. Y eso es trascendental. Ahora, claro, requiere una fe heroica, porque en estos últimos tiempos verdaderamente apocalípticos
vemos el desastre, pero hay que afrontarlo con honor, con nobleza, con entereza, arraigados en esa fe pura y virginal. Y el que la mantenga pertenece a la iglesia, y el que no, pues no pertenece. Por doloroso y desastroso que sea. Y ya sabemos que la mayoría va por el camino ancho de la perdición, de lo fácil. Y hoy aupado por la misma pseudojerarquía apóstata. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, en estos momentos al verdadero católico, Dios le pide una fe heroica, y Dios la da. Y por eso entonces, esa grandeza de los santos, sin saber quiénes son, de los últimos tiempos, y ojalá fuéramos parte de ello, por mantener la doctrina y el imperio de la verdad que ha sido destruido. Ya la iglesia no mantiene el imperio de la verdad, mantiene el imperio de la confusión, del error, de las tinieblas. Y eso a partir de Vaticano II, aunque se fue evidenciando poco a poco. Porque el problema no viene con Francisquito. Así de claro. Entonces, mis estimados hermanos, que el Evangelio de hoy nos ayude para que estemos con Cristo, porque solamente Dios puede decir: el que no está conmigo está en contra de mí. Un hombre no lo puede decir. Dios sí, porque Dios es naturalmente el fin de todo. Y entonces el que no está de acuerdo con Dios está en contra de Dios, así de claro y de sencillo. Y eso lo dice Santo Tomás de Aquino, ni nada más ni nada menos, para colmo. Pero aunque no lo dijera, es evidente. Entonces, por eso, si no estamos con Cristo, estamos en contra de Cristo. Y por eso le dijo eso a los fariseos, a los judíos. Pero también a todos nosotros. Y por eso las obras en la iglesia hay que hacerlas con Cristo. Y no por voluntad propia, ni porque a mí me parezca, ni aun porque mi conciencia me lo diga, sino por el bien común de la iglesia, que está por encima de las conciencias y derechos particulares de cada uno de los miembros que le integran. Porque hemos perdido ese concepto del bien común eclesial o eclesiástico o eclesiológico, o como quieran llamarle. Entonces el que no está conmigo está contra de mí. Por eso yo no puedo defender la tradición a tontas y a locas. Con cualquier cura, con cualquier obispo, como una madre o una mujer que quiere ser madre y es soltera, ¿se va a hacer fecundar por el primero que se le cruce?
guardad lo que tenéis, manteneos en lo que tenéis y perseverar hasta el fin. Por eso hay tanto cura tradicionalista medio loco y obispo medio loco. ¿Por qué yo no me hago obispo cuando puedo darle cátedra a todos esos imbéciles? Y peco de orgullo, pero se los digo. Porque da vergüenza teológica, doctrinal. Y si hay alguno que se cree con caletre, que salga. Porque no se puede hacer sino resistir con lo que se tiene. Si soy obispo como obispo, sacerdote como sacerdote, fiel como fiel. Es que no se ha comprendido la dimensión apocalíptica de la crisis que hay actualmente. Y cada uno quiere tener, y sacerdotes hasta como el médico de cabecera, que me sirva. Eso no es obra de la iglesia. Claro está que la fraternidad, que era la garantía en este desmadre, también se derrumbó, se desvió. Es la obra de Satanás. ¿Qué me queda hacer? Me quedo en base en la trinchera, en la inhóspita trinchera, y ahí a resistir, como dicen en la Argentina, como pata de gallo, pie de gallo, sin moverse para atrás ni para adelante. Contemple. Es lamentable, pero esto lo tengo que decir. El que no está conmigo está en contra de mí, lo dice nuestro Señor. Ahora, ¿por qué lo dice? ¿Y cómo se aplica en estos momentos? Porque el Evangelio lo tengo que leer con la lectura actual y presente. Para que la fe sea practicada aquí y ahora y en cada momento. Por eso tanto loquito por ahí, y tan poca formación, tan poca doctrina, tan poca teología. Y se creen que así van a ayudar. Al contrario, están en contra de Cristo. Porque las cosas hay que hacerlas como Cristo nuestro Señor quiere. Y que la iglesia esté en su estructura humana descuajeringada y prácticamente destruida. Eso no quiere decir que nos faculta para hacer lo que queremos. Entonces hay que mirar el bien común de la iglesia y la salvación de las almas. Sin locuras, con dignidad, honor y doctrina. Por eso dice la epístola, al finalizar, ¿cuáles son los frutos? La justicia y la verdad. Entonces la práctica de la fe tiene que dar obras de justicia y de verdad. Y no de mi verdad o de mi conciencia o de lo que a mí me parece. Que es muy distinto.
vemos cuán hondo se ha metido el concepto protestante dentro del ámbito tradicional. Y por eso tendría que haber la unión sacerdotal y episcopal de los verdaderos ministros. Pero cada uno hace rancho aparte. A cada uno le interesa tener su boutique. Pero no hay ni uno que piense en el bien común de la iglesia. Y tanto al verdadero sacerdote, al verdadero obispo y al verdadero fiel, tiene que preocuparle en primer lugar ese bien. Y si no, no está con Cristo, sino en contra de Cristo. No hay nada que hacer. Pues bien, ya no me quiero alargar, ni que se me vaya demasiado la lengua. Pero mis estimados hermanos, hay que tener las cosas claras. Aunque no todo sea claro, pero andar con la luz de la fe, tratando o procurando ser fieles a nuestro Señor y a la Santa Madre Iglesia. Y que así podamos mantenernos firmes con las obras de la justicia y de la verdad, manteniendo la fe pura y virginal. Y por eso la Santísima Virgen María concibió primero en su corazón, en su mente, en su pensamiento, a Cristo antes de concebirlo en su virginal y purísimo vientre. Y por eso entonces, bienaventurado más el que oye la palabra de Dios y la practica. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.